Hola, buenas tardes. Bueno, estuve esperando hasta ahora y no hay novedad de ninguno de ustedes. Les voy a dejar la clase grabada como para que ya puedan empezar con el seminario justamente de termodinámica. Voy a empezar con lo que es temperatura y calor y después les voy a dejar un pequeño video que tenga que ver con algún ejercicio de termodinámica como los que tienen en el seminario, ¿sí? Recuerden que estos son los últimos temas. Bueno, hoy quería tener una conversación con ustedes para ver la fecha del parcial. Por lo que intuyo, ¿sí? El parcial tendría que ser el jueves 16, que es la última clase que tendríamos, ¿sí? Así que nos queda esto. Cinética, que es solamente teoría, no les voy a tomar ejercicios de cinética porque no hay en el seminario, no es un tema que para ustedes sea muy preponderante, pero sí está dentro de los contenidos de la asignatura y tenemos que tenerlo. Bien, vamos a ver lo que es temperatura y calor y cómo se diferencian y cómo poder tener en cuenta. Esto sí es importante, justamente porque después en física van a tener termodinámica, y además porque justamente todas las interfaces que ustedes manejan, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con discos rígidos, como esos implementos tienen una cantidad de temperatura que se almacena, ¿sí? Dentro del gabinete, es necesaria una refrigeración. Desde ahí que tenemos que tener en cuenta la idea de lo que es temperatura y lo que es calor. Bien. Vamos a ver primero qué tiene que ver con la temperatura. Cuando uno habla de temperatura, nosotros estamos acostumbrados a decir que, por ejemplo, la temperatura corporal de una persona es de 36,5 grados centígrados. Fíjense que ya estamos hablando de una magnitud y una unidad o una escala de medición, que es la escala centígrados-Celsius, ¿sí? ¿Cómo detectamos esto? Normalmente nuestro cuerpo tiene una cierta cantidad de termorreceptores que están incluidos en la piel y que sentimos. Yo, por ejemplo, ahora estoy al lado de un calefactor porque lo que siento es frío. Por más que haya calefacción ambiental, uno en estos meses que justamente nos están pasando sentimos frío. Y es una sensación. Lo mismo nos pasa en verano cuando sentimos calor. Ahora, esa variable que uno habla de temperatura y calor no es lo mismo. No es lo mismo temperatura y calor. Y nosotros tenemos la sensación de que en el medio ambiente hay una mayor temperatura, que es la que puede soportar nuestro cuerpo. Por ejemplo, por eso en verano nos sumergimos en el agua, una pileta para refrescarnos, o en invierno nos abrigamos porque sentimos frío. Es decir, hay una diferencia entre la temperatura externa y la temperatura interna. Por ejemplo, si yo ahora salgo al exterior, voy a sentir la diferencia de temperatura de la que estoy adentro de mi casa. ¿Por qué? Porque dentro de mi casa hay una temperatura aproximadamente de 20 grados centígrados, pero en el exterior la temperatura, si yo me fijo en el teléfono, no les quiero mentir, pero estamos con una temperatura aproximadamente de 10 grados centígrados, ¿sí? Aparte después la sensación térmica, que tiene que ver con la cuestión de que si en el exterior, en el ambiente hay viento circundante, y esto hace de que nuestra sensación obviamente sea menor, ¿sí? Si yo salgo, por ejemplo, a correr a la costa y el viento está del sur, seguramente voy a sentir una menor temperatura de la que marca el termómetro, porque justamente el viento, ¿sí?, hace de que una circulación de aire más frío es la que yo sienta. Por eso sentimos, ¿sí?, el calor y el frío. Ahora, esto tiene que ver cómo nosotros sentimos, y es una escala de referencia, ¿sí? Por eso les puse ahí que se toma como referencia a la temperatura corporal en relación al frío y el calor. Ahora, a nivel microscópico, las moléculas se mueven a una velocidad. Eso ya lo vimos en gases. ¿Se acuerdan cuando vimos gases? Nosotros vimos lo que era justamente esto de que hablábamos, la energía cinética, ¿sí? La energía cinética tiene que ver con el movimiento de las partículas en relación a su masa. Por eso nosotros podemos tomar que a nivel microscópico la temperatura es prácticamente la energía cinética media de las moléculas, que en este caso sería 3 medios de una constante, la que tienen acá abajo, fíjense, que esa constante está dada
por un proceso termodinámico. Cuando hablamos de termodinámica, hablamos de justamente la propiedad que tienen los cuerpos de transferir energía, y en este caso en forma de calor, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué es el equilibrio térmico? Como yo recién les dije, hay dos cuerpos, el mío y el exterior. Cuando entran en contacto, hay una conducción de calor, es decir, si yo, por ejemplo, me empiezo a sacar ropa, voy a empezar a sentir frío. ¿Por qué? Porque justamente mi cuerpo está a mayor temperatura que el exterior. Ahora, si vengo de la calle y me pongo al lado del calefactor, voy a sentir que hay una convección del calor, por ejemplo, como tienen ahí en la figura, como estoy haciendo yo acá con la mano, en el cual ahora el calor se va a conducir de donde está a mayor temperatura a donde está menor. Mi cuerpo está, sí, ahora sintiendo frío en las manos, seguramente si la piel registra una menor temperatura, y cuando la pongo en el calefactor hay una convección del calor hacia las manos. También puede haber conducción. Si yo, por ejemplo, como está ahí, acerco un implemento hacia el fuego, como ese hierro, con lo cual hay una conducción. La temperatura de la llama se va a conducir al hierro, por eso necesito un guante para poder aislarme justamente de este hierro. O radiación, si el cuerpo está mucho más lejos, en lo cual las ondas, por ejemplo, yo puedo sentir que la habitación se va de alguna manera aclimatando porque el calefactor que tengo en el pasillo va generando calor que se va disipando en el ambiente. ¿Sí? Por eso que la energía se pone en juego cuando hay justamente diferencias de temperatura. Si los dos cuerpos están a la misma temperatura, no hay transferencia de calor. Es muy importante esto. ¿Sí? Si los dos cuerpos están a igual temperatura, no hay transferencia de calor. Escalas de temperatura, ¿quedó claro esto, no? Bien, esto después cuando vean el video, por favor, páusenlo y vayan viendo y buscando estos términos para justamente sí, tener idea de las condiciones de las cuales les estoy hablando. Bien, escalas de temperatura. Las escalas de temperatura son tres: la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Las tres escalas son utilizadas por distintos medios. Nosotros utilizamos generalmente la escala Celsius, la escala centígrada. ¿Por qué centígrada? Porque se mide de grado en grado. Por ejemplo, nosotros decimos que el agua congela, ¿sí? O se vuelve al estado sólido, porque puede estar en los tres estados, a una temperatura, a presión atmosférica de una atmósfera a nivel del mar de 0 grados centígrados. Y entra en ebullición, o sea, hierve a una temperatura de 100 grados centígrados. Esos son puntos en los cuales hay cambios de fase. Del sólido paso al líquido y del líquido paso al vapor. Procesos si paso de sólido a líquido, ¿sí? Es fusión. Si paso de líquido a gaseoso, vaporización, ¿de acuerdo? Bien, busquen después las escalas inversas. ¿Qué pasa? Si paso del vapor al líquido, sería condensación. Si paso del líquido al sólido, solidificación, ¿de acuerdo? Ahora, las escalas que les estoy mencionando tienen cierta particularidad entre sí y son utilizadas en distintos medios. Por ejemplo, está la Fahrenheit, ustedes no la van a ver mucho, salvo que encuentren libros escritos en inglés, porque justamente en Europa y en Estados Unidos, y fundamentalmente en aviación, se utiliza mucho la escala Fahrenheit. La escala Kelvin ya la vimos cuando vimos gases. ¿Por qué? Justamente porque la escala Kelvin se utiliza para que no haya temperaturas negativas, como por ejemplo yo diría que afuera hay una temperatura de menos 2 grados centígrados, ¿sí? Acá serían 271 grados Kelvin. Busquen por favor, ¿sí?, el tema de gases para otra vez poder repasar la escala Kelvin. Igual acá las tienen. La escala Celsius, punto inferior para el agua en la fusión 0 grados centígrados, punto superior para el agua 100 grados centígrados. Los termómetros que antiguamente se hacían de vidrio, ¿sí?, y que tenían un bulbo de mercurio, eso está prohibido porque el mercurio es tóxico para el ambiente, estos termómetros tenían también registrada la escala centígrados. Ustedes se colocaban el termómetro debajo del brazo, marcaba la temperatura,
¿sí? Por eso lo tenían que bajar, tenían que hacer que el mercurio descienda por ese bulbo, y luego, por una cuestión de, ¿sí?, de la conducción del calor desde el cuerpo hacia el bulbo, hacía que el mercurio ahora se dilate, con lo cual lo que hacía era ascender y marcaba en la escala centígrada, por ejemplo, 37, 38, 39 o hasta 40 grados centígrados, que ya estamos hablando de fiebre, ¿de acuerdo? Bien. La temperatura corporal ronda aproximadamente entre 36,5 y 36,8 grados centígrados. Ya hasta 37,5 gramos de febrícula, por encima de eso gramos de fiebre. Bien. Ahora, como esta escala se mide en grados centígrados, la dividimos en 100 en una parte cada una, es decir, yo puedo decir 2, 3, 4, 5, 10 grados centígrados, y estoy me refiriendo que del 0 hasta el 10 tengo 10 marquitas. ¿Está claro esto? Bien. Escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit tiene relación con la escala centígrada. Ahí tienen la unidad de conversión. Por ejemplo, si yo quiero convertir los grados centígrados en grados Fahrenheit, lo que hago es multiplicar a la temperatura por 5 novenos y multiplico al grado Fahrenheit y lo resto por menos 32. Entonces ahí tengo una relación de la escala centígrada a la escala Fahrenheit. Fíjense que están desfasadas prácticamente en 32 grados centígrados, con lo cual, yo en 32 veces, por eso yo puedo hacer la asimilación entre una y otra, porque una está, ¿sí?, magnificada 180 veces en relación a la otra. Hay ejercicios en la guía para poder convertir una a la otra, y si no, también en las calculadoras tienen funciones para poder hacer las conversiones. No es tan complicado. Vamos a la escala Kelvin, la que hablé recién. La escala Kelvin está desfasada 273 grados, es decir, el 0 grado Kelvin es el 0 absoluto, donde no habría movimiento, ¿sí? Por eso decimos que para tener una escala que siempre sea positiva, tenemos el 0 absoluto como una temperatura irreal, una temperatura a la cual no se ha llegado. Por ende, el 0 grado centígrado es el 273 grados Kelvin, es decir, por debajo de 0, yo no tengo ninguna temperatura negativa pasada a grados Kelvin, convertida en grados Kelvin. De ahí que a la temperatura en grados centígrados le sumamos 273. Bien, ahora vamos un poquito a lo que es energía. Cuando habla de energía, y esto no está acá, pero está en la teoría de termodinámica, energía es todo lo que es capaz de realizar un trabajo. Es decir, cuando uno tiene que demostrar un esfuerzo, mover un mueble, tiene que hacer un trabajo, tiene que poner energía. Por ende, calor y trabajo son formas de energía, ¿de acuerdo? Ahora, el calor es un intercambio de energía debido a la existencia, obviamente, de diferencias de temperaturas, como les dije hoy. Pero el trabajo es un intercambio de energía debido al desplazamiento de una parte del sistema. Por ejemplo, mover un mueble, ¿sí? Ahora, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Si uno toma el trabajo como el caso de un gas se puede comprimir o se puede dilatar. En este caso, la compresión y la expansión de un gas presentan un trabajo. Si yo, por ejemplo, coloco un cilindro y ese cilindro tiene un émbolo en el cual adentro tengo un gas y libero la traba que suelta el émbolo, el gas se va a expander. Con lo cual, y tenemos que tener en cuenta, el trabajo se hace desde lo que llamamos sistema, es decir, el gas, hacia el entorno, es decir, lo que lo rodea. Por ende, el trabajo hace de que el sistema, de alguna manera, pierda energía. Por eso vamos a ver que en una reacción, el trabajo es igual al producto de la presión por la variación del volumen. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer un poquito de formulación en lo que sería física. Si yo digo que la presión es la fuerza sobre el área, ¿sí? Vayan anotando esto, presión es fuerza sobre área. Si yo despejo la presión, me queda que la presión es la fuerza, ¿sí?, por el área, ¿de acuerdo? Si
si presión era fuerza sobre área, perdón, fuerza, lo despejo, ¿sí? Es igual a la presión por el área, ¿de acuerdo? Ahora, como el trabajo es fuerza por distancia, si en vez de fuerza pongo esto que dije recién, es decir, que el trabajo va a ser igual, en vez de la fuerza, a la presión por el área por la distancia. Área por distancia es volumen, entonces el trabajo es presión por diferencia de volumen o por la variación de volumen, ¿sí? Ahora, en una ecuación química podemos tener que el calor se disipa al ambiente o que el calor se necesita para que la reacción se lleve a cabo. Esto lo vimos en equilibrio químico. Por eso dijimos que las reacciones pueden ser o de tipo exotérmico, es decir, que el calor va a aparecer como un producto, o de tipo endotérmico, en donde el calor aparece en el lado de los reactivos, ¿sí? Por eso las reacciones exotérmicas liberan calor y las reacciones endotérmicas absorben calor. De ahí que el calor, ¿sí?, o la variación de entalpía en una reacción exotérmica sea menor a cero, negativa. En cambio, en la reacción endotérmica, la variación de entalpía o el delta H sea positivo. Vaya teniendo estas cositas en cuenta. Bien, vamos a tener presente esto. Primer ley de la termodinámica. La energía no se puede crear ni se puede destruir. Se tiene que transformar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando la energía pasa de un sistema a otro, ¿sí?, esa energía se transforma. Nunca se puede crear ni se puede destruir. Por ejemplo, la energía que tenemos distintos tipos de energía, ¿no? La energía que tenemos, por ejemplo, en los combustibles fósiles, la nafta, el gasoil, ¿sí?, el querosén, etcétera, cuando se combustionan, se rompen los enlaces carbono-carbono y esa energía se desprende. Y sirve, por ejemplo, para mover un motor. Sirve, por ejemplo, para generar energía eléctrica, etc. Con lo cual, la energía se tiene que transformar. Ahora, si tomo un sistema, es decir, una parte aislada del universo para estudiarla, por ejemplo, un vaso con agua, el sistema es el vaso con agua. Todo lo que tengo alrededor se denomina alrededor o entorno, es decir, todo lo que está por fuera, la temperatura, la presión, etc. Ahora bien, el sistema va a evolucionar dependiendo, obviamente, del entorno. Si yo al sistema le entrego energía en forma de calor, o le realizo un trabajo, el sistema va a aumentar su energía. En cambio, si el sistema desprende calor o realiza un trabajo en el entorno, pierde energía. Esto es como un banco. Si yo en un banco invierto capital, pongo dinero, deposito, aumento del capital. Si en cambio voy retirando, el capital disminuye. Entonces, todo lo que aporta al sistema aumenta su energía interna. Todo lo que el sistema hace sobre el entorno o alrededor disminuye su energía interna. Por eso calor y trabajo son positivos o mayores a cero si van hacia el sistema y son negativos o menores a cero, si de alguna manera salen del sistema, si el sistema lo hace sobre el entorno. ¿Bien? Calorimetría, medición del calor. ¿Cómo se puede medir con un calorímetro? Un termo, ¿sí? Si uno tiene un calorímetro, que generalmente es un sistema que se denomina adiabático, y aclaro acá una cosa, un sistema abierto, nosotros intercambiamos, ¿sí?, masa y energía con el entorno, ¿sí? Yo estoy respirando y estoy eliminando dióxido de carbono y agua, intercambio masa y intercambio de energía, porque el vapor sale a una determinada temperatura. Por eso en un día frío, si hago esto, veo de alguna manera la manifestación de ese vapor de agua que sale de mis pulmones. Es decir, que estoy intercambiando materia y energía, soy un sistema abierto. Ahora, si tengo un vaso con agua y lo tapo, voy a ver que en el momento no pasa nada, pero al cabo del tiempo se forma un vapor entre la superficie del líquido y el entorno, o sea, hasta la tapa. Ese vapor va a entrar en un momento en equilibrio y no va a cambiar más la cantidad de calor
¿sí?, que absorbió el sistema, que hizo que el agua se evaporara, que no dijimos que vaporizara, porque la evaporación se produce a cualquier temperatura entre 0 y 100 grados centígrados, ¿sí? Eso es evaporación. La vaporización se produce a 100 únicamente. Con lo cual, si ese vapor entra en equilibrio, ya no va a cambiar más la cantidad de moléculas que pasan al estado de vapor y las que regresan. Equilibrio dinámico. Por ende, ese sistema es cerrado, solamente que intercambia energía. Yo puedo aumentar la temperatura del ambiente, voy a ver que van cambiando las condiciones, pero llega siempre un momento de equilibrio y las condiciones no van a cambiar dentro del frasco, ¿sí? Ahora, si esto lo coloco adentro de una pared aislada, un termo ideal en donde no escape la energía, este sistema es adiabático o de alguna manera aislado. Entonces tenemos tres sistemas: abierto, cerrado y aislado o adiabático, ¿sí? Por eso para medir justamente utilizamos calorímetros, que realmente son estos dispositivos que ustedes ven ahí, que pueden tener una resistencia, tienen generalmente una varilla mezcladora, etc. Y esto sirve para medir el calor específico de metales, por ejemplo el cobre, el plomo, etc. Muchos metales que se utilizan para la fabricación de hardware en informática, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos que cuando uno quiere medir, por ejemplo, tiene que tener en cuenta, si yo tomo en condiciones en las cuales el calor no se puede perder ni se puede ganar, es decir, que es un sistema aislado, y tengo, por ejemplo, un calorímetro con agua a una temperatura, por ejemplo, de 20 grados centígrados, y le sumerjo un metal a una temperatura de 100, ¿qué va a pasar? El metal va a ceder porque está a mayor temperatura, pero el agua va a absorber porque está a menor. Cuando el proceso termine, la temperatura final va a ser intermedia entre los 20 grados centígrados y los 100. La pregunta es, ¿dónde va a estar más cerca? ¿De 20 o de 100? Si vamos a las tablas de lo que llamamos calor específico, es decir, la cantidad de energía que puede ceder o absorber un cuerpo o una sustancia, el calor específico del agua es 1 caloría por cada gramo y grado centígrado. ¿Qué quiere decir esto? Es la unidad internacional, que para pasar 1 gramo de agua, ¿sí?, 1 grado centígrado, es decir, la unidad internacional habla de 14,5 a 15,5 grados centígrados, 1 grado en total, necesito 1 caloría. ¿De acuerdo? Si quiero pasar 100 gramos de agua, 1 grado centígrado me traeré 100 calorías, ¿sí? Por eso el calor específico es una propiedad intrínseca de la sustancia y no depende de la cantidad, ¿sí?, en realidad el calor específico, sino del material. Los metales tienen calores específicos muy bajos, por eso se dilatan con la temperatura. Fíjense que lo usamos como, por ejemplo, instrumentos para hacer termostatos. ¿Por qué? Porque al dilatarse, tocan un switch en donde de alguna manera eso hace de que la corriente ahora se conecte y se prende un electroventilador que hace enfriar al sistema. ¿Está claro esto? Fíjense cómo funcionan los ventiladores de las PlayStation, de las computadoras, etcétera. Porque refrigeran a través de que cuando el equipo se calienta y llega a una determinada temperatura, esto se enciende para enfriar el dispositivo. ¿Está? Muy importante para ustedes esto. Por esto, los cuerpos cuando entran en equilibrio, uno absorbe y el otro cede. Y tienen problemas de este tipo en la guía. Y fíjense que todo el que cede es negativo y todo el que absorbe es positivo. Por ejemplo, un problema de este tipo les podría pedir la temperatura final de equilibrio o les podría pedir el calor específico del metal si es que no lo saben. ¿Está claro? ¿Qué es el calor? ¿Es lo mismo que la temperatura? No. Cuando hablamos de calor, hablamos de energía total. Cuando hablamos de temperatura, energía cinética promedio. Cuando dos objetos, ¿sí?, están a distintas temperaturas, el equilibrio térmico se da cuando el de mayor temperatura cede energía calorífica al de menor. Nunca al revés, por favor. Si pongo hielo en agua, el hielo no enfría al agua. El agua hace de que el hielo se funda porque está a mayor temperatura. ¿Está claro esto? Muy importante. Por eso, cuando hablamos de calor y temperatura, hay un ejemplo en el Curtis que es muy claro. Si yo tengo, por ejemplo, un lago, Nahuel Huapi, en el sur,
¿sí? Y tengo un ave que está parada arriba de una ramita, ¿sí? En un árbol cerca del lago. Mi pregunta sería, ¿quién tiene mayor calor y quién tiene mayor temperatura? ¿El lago o el ave? Si hablo de temperatura, es lógico pensar que el ave es homeoterma, está a 36,5, 37 grados centígrados, un poquito más alta que la nuestra porque tienen mayor metabolismo, una tasa metabólica mayor, ¿sí? Pero el lago está a una temperatura, por ejemplo, de 8 grados centígrados. La temperatura es muy clara en la diferencia. Ahora, calor, ¿quién tiene mayor calor? Mayor calor tiene el lago, porque la masa es mucho mayor. Por eso, para calcular el calor, fíjense que uno multiplica la masa por el calor específico por el delta T, la variación de temperatura. Entonces, si yo hablo de calor, tiene mayor calor el lago. Temperatura, tiene mayor temperatura el ave. Ese ejemplo es muy claro. Capacidad calorífica y calor específico, lo que mencioné recién. Cuando uno habla de cantidad de calor que necesita para elevar la temperatura, ¿sí? Del agua, del cobre, etcétera, ¿sí? Hablamos de, por ejemplo, capacidad calorífica. En cambio, cuando hablamos de calor específico, hablamos de la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de una sustancia por cada gramo de esta. Y hablamos de calor específico, que es lo que vamos a usar nosotros en los problemas. Y la cantidad de calor que puede absorber o ceder una sustancia es igual a la masa por el calor específico por el delta T. Acá tiene un ejemplo muy claro. Calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 0,5 kilogramos de agua, ¿sí? Ahí está mal, eso es gramos, ¿sí? Porque la masa tiene que estar, no, está bien, porque está medido en joules, está bien, ¿sí? 0,5 kilogramos de agua en 3 grados centígrados, el delta T, ¿sí? Y me da el calor específico en joules, ojo, ese está en joules. Entonces, fíjense que son 0,5 kilogramos por 4.186 joules, sobre gramos. Ahí hay un error que después lo voy a arreglar en el problema, porque no están bien las unidades, después lo corrijo, ¿sí? Tienen que ser, sí, ahí después lo corrijo yo, hay un problema de unidades ahí, pero el cálculo es masa por calor específico por delta T. Después se los arreglo y les dejo las filmidas subidas a la página correctamente, porque ahí hay un error de unidades en el problema. Igual el calor específico siempre lo vamos a usar en calorías, nunca en joules, por lo menos en esta asignatura. Ahí tiene algunos calores específicos, fíjense, ahí están en calorías, ¿sí? Como me gustan a mí, calorías sobre grados centígrados. Fíjense, el agua, el aceite, miren una cosa curiosa, el agua tiene 1, y fíjense que los demás tienen mucho menos. Fíjense que el aceite tiene 0,45, la mitad de la del agua, o sea que necesito más energía, por eso absorbe también mucha temperatura y por eso los aceites queman mucho más que el agua, ¿de acuerdo? Porque desprenden esa energía cuando, por ejemplo, me tocan la piel. Ahora, fíjense, el vapor del agua tiene 0,49 y el agua tiene 1, por eso el vapor quema mucho más que el agua, ¿está claro? Por eso los metales, cuando los tocamos, los queman más que el agua, porque justamente al absorber menos cantidad de energía, elevan su temperatura cuando se calientan mucho más. Por eso un metal, por ejemplo, para fundirlo necesita temperaturas muy altas, ¿de acuerdo? Las fundiciones, por ejemplo, de hierro necesitan temperaturas altísimas para poder fundir este mineral y hacerlo líquido. Bien, hasta acá. ¿Sí? Después tenemos ahí lo que son las unidades que utilizamos. Fíjense, la caloría es la cantidad de calor que se entrega a 1 gramo de agua. Ahí está la unidad que les dije hoy. ¿Cuántas calorías se necesitan para calentar 500 gramos de agua desde 20 hasta 100? Fíjense que el delta es 80. Son 500 gramos de agua por una, ahí fíjense que se simplifican los gramos con los grados centígrados y me queda 40.000 calorías. Van a ver que van a utilizar mucho la kilocaloría, es decir, 40 kilocalorías es lo mismo que 40.000 calorías. Y ahí tienen algunas experiencias, como por ejemplo la experiencia de Joule, ¿sí? En donde lo que trabaja es con energía mecánica, que es la energía que se utiliza para mover aspas, por ejemplo. Entonces fíjense cómo ahí él puede determinar
cuánto es la cantidad de joules a través de poder determinar justamente cuál es el calor específico del agua. Fíjense que lo iguala como 4,186 joules igual a 1 caloría. Esas son equivalencias para que tengan en cuenta cómo se puede determinar el calor específico de una sustancia. Lo que es calor latente, ¿sí? Acá tienen que tener en cuenta una cosa, que hablamos de calor latente y calor sensible. Cuando uno habla de calor latente, está hablando de que el calor latente se da cuando no hay cambio de temperatura. Por ejemplo, si yo quiero fundir el hielo y llevarlo de hielo a 0 grado a agua a 0 grado, no hay cambio de temperatura, la temperatura es igual, son 0 grados. Con lo cual ahora, para calcular directamente esa cantidad de calor que le tengo que entregar al hielo para fundirlo, lo hago como el calor de fusión del hielo, o calor latente de fusión, que es lo mismo, por la masa que quiero fundir. Acá no hay intervención de temperatura, es a temperatura constante. Tienen que tenerlo muy en cuenta porque hay problemas en los cuales, por ejemplo, de hielo se pasa a vapor y ahí tenemos ya 2 cambios de fase. Por eso tenemos también calor latente de vaporización. Ahí tienen un ejemplo. Supongamos que yo tengo agua a una determinada temperatura y tengo transiciones de fase. Con lo cual, primero el agua la tengo a -20 y la voy a llevar a 0. Acá tengo un calor sensible, es decir, que tengo la masa de agua que quiera pasar por el calor específico de hielo, por el calor específico del hielo, tengo hielo acá, ¿sí? Y eso por el delta T, es decir, la temperatura final, siempre delta T es final menos inicial, o sea que voy de 0 a menos, en este caso dice 30, ¿está claro? Es decir que lo que tengo es menos 30, tengo 30 grados centígrados. Vamos a suponer un problema. Supongamos que yo tengo 10 gramos de agua y lo tengo que pasar en este caso de hielo, perdón, y lo tengo que pasar a hielo a 0 grados centígrados. Entonces, supongamos, yo le quito este problema. ¿Qué cantidad de energía se necesita para poder vaporizar, ¿sí? Una masa de 10 gramos de hielo, desde una temperatura de -30, ¿sí? A 100 grados centígrados, vaporizarlo. Entonces, acá voy a tener varios calores. Un primer calor, que es la masa de hielo, vamos a hacer los cálculos, y así después me van siguiendo. 10 gramos por el calor específico del hielo es la mitad del agua, para que se acuerden, 0,5. Por 0,5 calorías por grado centígrado, por 30. Es decir que ahí tengo 150 calorías para poder hacer que el hielo pase de -30 a 0. Vayan anotándolo, ¿sí? Así lo voy anotando yo también. No, esa no anda. Un minuto que ya consigo una virome y los vamos siguiendo, si no. ...150 calorías. Bien. Ahora tengo que fundir el hielo, ¿de acuerdo? Es decir, tengo 10 gramos, ¿sí? ¿Dijimos? Bien. A ver, 10 por 0,5 por 30. Perfecto. Lo tengo que fundir. Entonces tengo la masa del hielo, 10 gramos, por el calor de fusión, que se los digo yo, son 80 calorías por gramo. Entonces son 10 por 80, ¿sí? No hagamos como la profesora, ¿sí? Que decía cualquier cosa, son 800 calorías. Esto para fundirlo. Es decir, ahora tengo agua a 0 grados centígrados. Ahora esa agua la tengo que llevar a 100. Ahora tengo líquido, o sea, pasé la parte A, pasé la parte B, estoy en la parte C ahora, ¿de acuerdo? Ahora la tengo que, de alguna manera, la tengo que llevar a 100 grados centígrados. ¿Cuánto tengo? 10 gramos de agua. 10 por 1 por 100. ¿Por qué por 1? Porque es 1 caloría por cada grado centígrado, y 100 porque la tengo que llevar de 0 a 100. O sea que tengo 1000 calorías más.
y ahora la tengo que vaporizar, ¿sí? Para vaporizarla, ¿sí? El calor de vaporización es, no me acuerdo, pero a ver si lo vamos a buscar más arriba, pues no me lo acuerdo de memoria. No, tengo el calor específico. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a buscarlo, es fácil. A ver, entonces vamos a buscar calor de vaporización del agua. ¿Mm? Fíjense que voy a hacer lo mismo que harían ustedes. Calor latente de vaporización. Bien. Voy a imágenes. Y a ver si lo encuentro. Calor latente. Agua. Vaporización. 540. ¿Sí? ¿Más me acordaba eso? No. Bueno, 540 son 539. 540 calorías por gramo. Entonces, yo tengo 10 gramos de agua por 540. O sea, son 5.400 calorías. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Sumar todo. Entonces tengo 150 más 800 más 1000 más 5400. Un total de 7350 calorías. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense que esto mismo yo lo puedo pasar a joules o dejarlo en calorías. ¿Estamos? Es decir, cuando ustedes les van a pedir un termograma, es esta figura que ustedes están viendo en pantalla. ¿Por qué se llama termograma? Porque me está marcando justamente el transcurso de la reacción a través de la evolución del sistema. Cómo paso de sólido a líquido y de líquido a vapor. La E, por ejemplo, sería vapor sobrecalentado. Es decir, cuando yo tengo vapor a una temperatura mayor que la de 100 grados centígrados. Para ello, obviamente, tengo que tener, ¿sí?, cambios de presión. ¿Se acuerdan ustedes de la parte de gases? Para poder elevar justamente a volumen constante la temperatura de un sistema, tengo que aumentar la presión. ¿Sí? Bien, hasta acá. Espero que nos podamos encontrar. De última, si no, pregunten. Voy a dejar un foro, hay un foro abajo, ¿sí? Para preguntas sobre termodinámica, y la clase que viene, a ver, esperen, no, el jueves que viene no podemos tener clase porque es 9 de julio, así que tendríamos que tener una clase el miércoles. Díganme si están de acuerdo y después el miércoles tenemos una clase de revisión o de repaso. Les voy a dejar esto y les voy a dejar la teoría de cinética para que estudien, ¿sí? Como para que puedan hacer preguntas en el foro, ¿sí? Bueno, hasta acá y nos veríamos la semana que viene, ¿sí? Muchas gracias.